El imaginario de uno de los más grandes artistas de las letras nos lleva hoy a hacer una parada en la estación Bradbury. Efectivamente, además es jueves de cine. Tenemos toda la información sobre el séptimo arte. Entre otras cosas, vamos a platicar sobre la película Tótem de la mexicana Lila Avilés, que, Rafa, amigos, amigas de los Chicas 22, participa en la Berlinale, en el Festival de Cine de Berlín. Se va a poner muy interesante, una muy buena propuesta. Esto y más en una hora cargadita de información. Laura Barrera, como siempre, un placer saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a arrancar con una conmemoración muy importante que no hay que perder de vista porque tiene ecos y repercusiones. Sí, en efecto es mañana 27 de enero, el día en que se conmemora la liberación en 1945 por parte de las tropas soviéticas de los campos de exterminio nazi, de manera particular de Auschwitz-Birkenau. Efectivamente, es una efeméride que ha sido adoptada por la UNESCO y tiene ecos en todo el mundo. Vamos a ver. Cada 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a las víctimas del Holocausto y recuerda lo importante que es luchar contra el racismo y cualquier acto de violencia que atente contra la humanidad. Hoy recordamos esta fecha desde la exposición temporal del Museo Memoria y Tolerancia. En el siglo XX, los judíos constituían un grupo heterogéneo de distintos. Así lo muestra esta exposición, que también exhibe la persecución ilegal a la que fueron sometidos, el ascenso del partido nazi, las teorías raciales y los aspectos relevantes de la Segunda Guerra Mundial. Esta sala en la que estamos lo que nos muestra es un vagón que viene de Polonia, es original y era un mecanismo de deshumanización. Y entonces a partir de bajar del vagón iban siendo seleccionados para ser asesinados, exterminados o para ser mano de obra esclava. Entonces lo que hacemos en esta sala es cuestionar ese mecanismo de deshumanización, de alguna manera buscar la empatía de las personas que lo recorren. Una de las áreas más representativas de esta exposición permanente es el encuentro con los campos de concentración. A mi espalda se encuentra una maqueta a escala de las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz. Esta maqueta fue hecha por un artista que decidió colocarle rostro a cada uno de los personajes que aparecen en ella. Y un dato interesante es que solo existen 3 como esta en el mundo. La propuesta curatorial cuestiona el rol de la sociedad frente a las injusticias y exhibe cómo se buscó la eliminación burocrática y sistemática de más de 6 millones de judíos y de otras poblaciones. Fue un 27 de enero de 1945 cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética liberó a las víctimas de uno de los mayores campos de concentración. Lo que se repite en realidad no es la historia, sino los errores. Y entonces esta fecha lo que nos hace presente es el error de no ver al otro como una persona igual en dignidad y derechos. Montesquieu decía que una injusticia hecha a uno es una amenaza para todos y esta conmemoración nos hace reflexionar en torno a todo este tipo de injusticias que se viven a diario. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Y bueno, todo esto nos sirve para seguir platicando acerca de diversidad, de tolerancia, justamente. La importancia de vernos y de reconocernos en nosotros y que estos sucesos de verdad sirvan de lección para el presente y para el futuro, como sucede en Querétaro, que celebra el poder de la inclusión social que tiene el arte. Música, pintura, literatura, danza y circo, reunidas en 84 eventos y con la participación de 33 artistas, conforman el programa del Festival Artístico Inclusivo 2023, que la Secretaría de Cultura de Querétaro organiza en colaboración con el sistema DIF de la entidad, y el cual se extenderá por varias regiones del estado. Justo hacer eventos donde están participando el talento queretano junto con otros artistas a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de que el arte y la cultura son un vehículo de inclusión social en donde todas y todos somos semejantes, ¿no? Realmente esto es muy importante para nosotros. Las actividades llegarán a varios municipios queretanos y a una multiplicidad de recintos que incluyen hospitales, centros penitenciarios, plazas públicas y comerciales. También estamos descentralizando
lo que es nuestros eventos. No solo se presentan aquí en la capital, sino también en diferentes municipios, en 12 municipios del estado, como es Amialco, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, El Marqués, Huimilpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tequisquiapan y bueno, aquí la capital, Querétaro. El Festival Artístico Inclusivo contará con talleres y también ha contemplado la inclusión con perspectiva de género, diversidad sexual y a través de ámbitos como el deporte y la salud. Todo ello con el objetivo de permitir a las poblaciones con requerimientos especiales no solo la posibilidad de ejercer sus derechos culturales, sino su reivindicación como partícipes activos de la cultura y la sociedad. Y sobre todo en el reconocimiento del ejemplo de las personas que tienen alguna discapacidad, de que no tienen límites, que podemos aprender mucho de ellos, que es una aportación también la parte psicológica y también económica, ¿no? Porque ellos forman empresas, contribuyen a la parte económica muy importante, tanto del estado, del municipio, del estado y a nivel nacional. Y esto, bueno, creo que también es un reconocimiento a todo lo que desarrollan ellos, ¿no? El Festival Artístico Inclusivo 2023 en Querétaro se llevará a cabo del 26 al 29 de enero. El programa completo de actividades está disponible en el sitio electrónico de la Secretaría de Cultura de la entidad y en sus redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y ahora que estamos platicando, Rafa, estos temas que tienen que ver con la inclusión, con la diversidad, con que ya nos quitemos de estas ideas incivilizadas de que somos mejores, que hay ideas superiores, de personas superiores a otras, ocurren hechos como este. Y pasa porque esto tiene que ser desde la más tierna infancia y pareciera, insistimos, que hay muchos que no aprenden la lección y se busca limitar temas, por ejemplo, de raza, de diversidad en las escuelas. Que se enseñen y se aprendan temas de raza, que se establezcan políticas y prácticas relacionadas a los derechos de estudiantes LGBTQ, que se dé acceso a los estudiantes a libros o que se fomente el aprendizaje socioemocional, es algo que los padres u otros miembros de la comunidad de muchas escuelas secundarias públicas están tratando de limitar. Lo anterior fue resultado de una encuesta realizada a los directores de 682 escuelas secundarias públicas de Estados Unidos por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y de la Universidad de California, Riverside. Reportado por The Washington Post a finales de 2022, el estudio muestra que en las escuelas con comunidades políticamente mixtas hay más probabilidades de que se abandonen programas de entrenamiento para que los maestros tengan conversaciones productivas sobre temas controversiales como los señalados. Ahí, estos programas cayeron en 21%. Al mismo tiempo, en lugares que son sólidamente liberales o conservadores, el conflicto político es menor que en lugares políticamente diversos. Otro dato que se desprende de la encuesta es que casi la mitad de los encuestados, 45%, dijo que el nivel de conflicto en la comunidad escolar respecto a enseñar y aprender sobre raza y diversidad era más alto que antes de la pandemia. Los autores sospechan que activistas están dirigiendo los conflictos hacia este sector, porque los directores de las escuelas enfrentan campañas organizadas sobre temas candentes. De hecho, en la elección presidencial de 2020, el conflicto fue mayor en los distritos más divididos que en los ampliamente reconocidos a favor de Joe Biden o Donald Trump. Esto se corresponde con las escuelas ubicadas en los distritos en los que los resultados de la elección fueron cercanos. Ahí, los directores de una de cada 4 escuelas reportaron que padres u otros miembros de la comunidad buscaron limitar la enseñanza sobre raza y racismo, informó The Washington Post. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y ahora nos vamos a Oaxaca. Ahí continúa el rescate del pasado y la memoria histórica de la región.
un conjunto de tumbas zapotecas en la localidad de San Pedro Nexicho, en la Sierra Juárez de Oaxaca, ha sido rescatado por un equipo del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la entidad. Del conjunto de al menos 12 tumbas, destacan 5, una de base cruciforme, conocida como tumba 1, y 4 de base rectangular. Las tumbas pertenecen en un primer momento al periodo clásico, más o menos de 200 antes hasta 300 después de Cristo, y posteriormente tuvieron una reutilización para la época posclásica, ya muy cerca de la conquista, como más o menos del año 1200, 1300. El trabajo de rescate inició en 2016, luego de que la Fundación Alfredo Harp Helú, a cargo del Museo Comunitario, un reportero y habitantes de San Pedro Nexicho, notificaran a las autoridades. El emplazamiento había sido objeto de saqueo. Las tumbas más completas fueron 5. En realidad documentamos muchas más, pero las más completas fueron esas 5 tumbas que nos llamaron mucho la atención porque efectivamente la más grande, que le denominamos la tumba 1, pues es una tumba muy especial, hecha pues con una planta cruciforme y con pintura mural muy importante, distribuida en todas sus paredes. El conjunto está emplazado en un cerro que fue terraceado y nivelado por los pueblos prehispánicos de la región para uso habitacional y agrícola. En el complejo funerario se encontraron cerámica, conchas y piedras, al igual que restos óseos que fueron estudiados por un equipo de especialistas en bioarqueología como Ricardo Higelin. En las 5 tumbas se encontraron una buena cantidad de restos humanos. Teníamos un par de tumbas que tenían lo que nosotros en arqueología llamamos contextos primarios, que son contextos que no habían sido tocados, entonces pudimos explorar los esqueletos de estas personas que fueron sepultadas allí con unas ofrendas muy interesantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y vamos con una propuesta que desde el silencio nos hace una invitación. Vamos a encontrar la luz en el silencio. Con más de 3 décadas de carrera, Gabriela Aguirre está presentando en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana una selección de su más reciente obra. Para la realización de esta muestra se vio obligada a hacer una autorreflexión de su evolución creativa. Me doy cuenta que hay ciertos elementos que han estado presentes por 30 años sin yo tenerlo consciente, como de repente puede ser una estructura vertical, mucho horizonte, mucho manejo de la luz y es así que me doy cuenta que la luz prácticamente se ha vuelto una protagonista en mi obra. Una herramienta de comunicación donde puedo expresar sentimientos, emociones. Los cuadros que integran la muestra La Luz del Silencio nos invitan a adentrarnos en espacios íntimos. Es la recopilación de trabajo de los últimos 3-4 años. Hice una selección de ese trabajo. Y donde sí puse especial acento en el manejo de la luz, que te digo como que de manera consciente últimamente me di cuenta que se ha vuelto una herramienta, la luz, casi un protagonista. Y pues nada más he dejado fluir, digamos, ya sea eso, tratando de sí decir, bueno, en este cuadro quiero expresar la frustración de lo que está pasando en el mundo o en nuestro país o a nivel personal, los problemas que uno pueda traer, o decir, en este cuadro voy a tratar de transmitir lo hermoso que tenemos, aunque todo eso también esté pasando, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Tenemos una pausa? Y regresamos en un breve instante para platicar de cine y hasta aquí Julio López. En este 2023, el PRI seguirá trabajando para que a México le vaya bien.
Seguiremos impulsando propuestas para combatir la inseguridad, exigiendo fortalecer la economía para que la cuesta de enero te cueste menos y trabajando junto a cada mexicana y mexicano por una sociedad más unida. El PRI por décadas ha sostenido a nuestro país y en este nuevo año lo seguirá defendiendo. Porque junto al PRI, México siempre saldrá adelante. PRI. Ella es dulce tentación. Deje de seguirnos, pero si yo no lo sigo, te sigo a ti. Y bastará un hombre inocente. Yo no le cobro las sesiones de masaje y usted le enseña a manejar a una persona sordomuda. Perfecto. Para arrastrarlo a un mundo habitado por rezagados sociales. Usted, como todos los videntes, tiende a menospreciarnos. En fin, que nosotros vemos más que los que tienen ojos. El corazón de la noche. Recordando a Jaime Humberto Hermosillo. Cinema 22 Mexicano. Jueves 22:30 horas. ¿Por qué un hombre común debe convertirse en asesino? Una historia inspirada en hechos reales que retrata el malestar de un país tocado por la impunidad y la corrupción. Oye, no te vayas a enamorar de mí, ¿no? Mándale saludos a tu papá. Matar a un hombre. Dirección Alejandro Fernández Almendras. En Cinema 22. Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Con un humor negro y surrealista. Ya se fueron todos. Han muerto algunos, otros ya me odian. Y a través de entrevistas, encuentros inesperados, ellos abordan y conversan sobre diversos temas de manera directa y subversiva. Los DJs se reproducen en grupo. Exacto. Somos como manadas. Bueno, ahorita sí ya. La Chora TV, con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados, 22 horas. Es jueves de Marquesina y Julio López, como siempre, nos tiene interesantes recomendaciones cinematográficas. Laura, Julio, vamos con ustedes. Oigan, qué gusto dio saber que Lila Vilés participaba en la Berlinale, en este gran festival. Julio López, una noticia que cayó muy bien, ¿no? Sí, hay que echarnos flores porque... Hay que echarnos flores, sí, claro. ¿Te acordás que cuando la película de justamente La Camarista... La Camarista, muy buena iba a empezar muy bella, sí. su recorrido por festivales, nosotros la entrevistamos por primera vez. Ajá. Fuimos los primeros y ahora también somos de los primeros que nos da, digamos, unas impresiones. Hay muy pocas imágenes de la película, apenas unas cuantas fotografías, pero ya tuvo el chance de decirnos de qué se trata la película, en qué sección va a participar. En fin, nos da muchos más detalles, no les cuento más. La película participa en la Berlinale. Lila Vilés competirá por el Oso de Oro, máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Berlín, con la película Totem. La protagonista se llama Sol, que es una niña de 7 años, que es una niña que es muy curiosa. Es una niña como muy despierta, que digamos que tiene la atención en las cosas y tiene una percepción como muy particular, ¿no? Entonces, básicamente es una película que habla sobre la familia, sobre las amistades, sobre la resiliencia, sobre los códigos que existen entre los seres humanos, ¿no? Y muy particularmente, pues obviamente regresando a esta protagonista, pues es sobre la infancia. No solo pues ya terminamos la película, sino que pues la eligieron para estar en la Berlinale, en competencia oficial, que pues somos la única película latinoamericana, ¿no? En la competencia. Entonces pues me siento muy honrada, muy feliz. Yo soy Minitoy. En el filme participa Teresa Sánchez y detrás de cámara se suma la actriz Gabriela Cartol, que ahora se convirtió en pieza clave en la selección del elenco. Ambas protagonizaron La Camarista, la película anterior de la cineasta. Ahora nos presentan un largometraje coral. Hay una diversidad impresionante, ¿no? De temas y de culturas y de entender lo que es allá adentro en la médula de México, pero digamos que es
pues hasta para hablar de la violencia hay una raíz más profunda, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho justamente con Tótem ir a esa raíz de la infancia, ¿no? El Festival Internacional de Cine de Berlín se realizará del 16 al 26 de febrero. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues estaremos ahí muy al pendiente, Julio, de los resultados, porque, bueno, pues ya nos acostumbró una historia o nos presentó una historia muy humana, muy redonda, muy clara, sin aspavientos, de algo que nos toca a cualquiera. Así que, bueno, pues esperamos mucho de esta película. Ojalá la podamos ver pronto. La verdad es que hay que darle su lugar al cine mexicano que merece, ¿no? Es una de las industrias más importantes en nuestro país, ¿no? Si no la que más, por encima de muchas otras, le pese a quien le pese, ¿no? O sea, es decir, tenemos a la camarista, a Lila Vilés participando por el máximo galardón, pero también está El Eco de Tatiana Hueso, que es otra película mexicana, también va El Héroe de David Sonana, o sea, hay una presencia muy importante en uno de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Y por el otro lado, hablábamos el martes de los mexicanos, que también están nominados a los premios Oscar, ¿no? Entonces, bueno, nada más es para dar una probadita de lo que es el talento mexicano que está esparcido por todo el mundo y que, por supuesto, también aquí está en México. Pero no son los únicos. También en Argentina hay muy buenos cineastas. Uno de ellos es Diego Lerman, que trae a México la película El Suplente. En la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. La educación como mecanismo para combatir la pobreza y el crimen organizado. Esa es la tesis que plantea la película argentina El Suplente del director Diego Lerman. Bueno, y entonces un poco la educación ahí, el rol que tiene es de contención social, y un poco la película surge de esa voluntad de visibilizar a esos docentes que su tarea cotidiana le ponen el cuerpo y por ahí parafraseando a la película, el cuerpo y alma. ¿Para qué sirve la literatura? El filme gira en torno a un profesor universitario que llega a impartir clases a una escuela secundaria en un barrio popular. Bajo la realidad de los chicos, lo que menos parece importar son las clases de literatura que imparte. Tal vez, y yo creo que es así, las cosas más fundamentales de nuestra vida son las que supuestamente no sirven para nada. Bueno, la literatura, el arte, no sé, el amor, la alegría, los amigos, la familia entran dentro de esa aparente inutilidad, y un poco eso es lo que viene a contar el personaje de Lucio a su clase a lo largo de la película. El filme se ubica en Argentina, pero la realidad que presenta no es tan diferente a la del resto de Latinoamérica. El narco recluta a jóvenes con la promesa de una vida de lujos, pero el precio que deben pagar es muy alto. Creo que sí, que habla de realidades, sobre todo de los países latinoamericanos, donde en este tipo de escuelas que están en los márgenes, en zonas de la periferia de la ciudad, que son el último bastión muchas veces educativo para una población en riesgo, donde el narco es una presencia real y es con ofertas de trabajo para los chicos y chicas para el momento instantáneo. El Suplente ya está disponible en la cartelera comercial y en unos meses llegará a plataformas digitales. Yo creo que vale la pena. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues seguimos con argentinos, con Juan José Campanella, que lo recordamos desde luego por su famosísima película El secreto de sus ojos, basada en el libro de La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, primera novela de este autor argentino, que después le fue también a la película que hasta que le cambiaron el nombre de la novela. Así es, ¿no? Así iban a vender más libros. Pues claro. Increíble la película. Justamente este director, guionista y productor fue homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Miami. Pasas de una persona sin movilidad a una persona... El Iberoamerican Film Festival Miami rindió homenaje al director, productor y director argentino Juan José Campanella en reconocimiento a su destacada trayectoria. De manos del cónsul de Argentina en Miami, Leandro Fernández Suárez, y de Fernando Arciniega, director del festival, recibió una escultura diseñada por el artista venezolano Jorge Salas. Después el público tuvo la oportunidad de ver la más reciente película del cineasta, El cuento de las comadrejas, filme protagonizado por 4 leyendas del cine argentino: Graciela Borges, Óscar Martínez, Luis Brandoni y Marcos Munstock.
Cabe resaltar que en 2010, Juan José Campanella obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera por El secreto de sus ojos, una historia sobre obsesión, fútbol y venganza. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí las novedades. ¿Y qué más nos vas a tener? Una recomendación para el domingo, ¿no? Sí, bueno, la primera recomendación hay que recordar que el cine argentino también es una industria muy potente, ¿no? Que una de las más recientes películas realizadas en ese país está nominado a los premios Oscar en Mejor Película Extranjera. Nos referimos a Argentina 1985, que está en la plataforma de Amazon Prime. Échenle un ojo, vale mucho la pena, tiene que ver con la dictadura en ese país. Y pues sí, también les recomiendo que no se pierdan el domingo Marquesina. Vamos a estar hablando de todo lo que acontece en la industria del cine mexicano. Nos visitó el cineasta Harry Sama para hablar de su más reciente proyecto, Laura. 9 de la noche. 9 de la noche, el domingo. Bueno, pues ahí estaremos viendo. Está interesante esta charla con Harry Sama. ¿Cómo ves, Rafa? No, fascinante. Y ahorita que mencionas las películas de Campanella, me vino a la mente Ricardo Darín en El secreto de sus ojos, y lo fui vinculando esta extraordinaria película de serie de Relatos Salvajes, también con Darín y el ingeniero Bombita, que es espectacular. Son recomendaciones que pueden buscar en plataformas. Gracias, Julio. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Y a propósito de bombas, con Otto detona la bomba con la que se celebra una década de hacer teatro. Hace exactamente una década se originó el proyecto La Bomba Teatro, una compañía dedicada a las artes escénicas y comprometida con difundir el lenguaje clown. Nos dimos a la tarea de investigar cómo podíamos hacer en el escenario fusionar el lenguaje circense, las artes escénicas y la música en vivo, que ha sido pues la línea del trabajo de la compañía durante estos 10 años. Las celebraciones comenzarán a partir del próximo sábado 28 de enero en el Teatro de las Artes del CENART, con la presentación de Otto, la primera puesta en escena de la compañía creada por Asís Gual y Lucía Leonor Enríquez. Otto es un espectáculo que fusiona las artes circenses, la música en vivo y las artes escénicas. El payaso emblemático del circo, que lo que veremos en los primeros minutos del espectáculo va a ser tras bambalinas. El payaso preparándose antes de iniciar la función, y justo cuando dan la tercera llamada, Otto pierde su nariz. Este es tan solo el inicio de los festejos, pues La Bomba Teatro preparó una amplia programación para 2023. Vamos a tener a lo largo del año programación. Iniciamos con Otto. Vamos a estar teniendo un laboratorio de perfeccionamiento para artistas circenses que trabajan en el espacio público o que tienen una rutina de semáforo. Y vamos hacia el final del año a estrenar un nuevo espectáculo que ya les contaremos. Síganos y estén cerca de La Bomba para que conozcan más de la nueva producción. Otto arranca temporada este fin de semana y podrá verse en el Teatro de las Artes sábados y domingos a las 13:30 horas hasta el 12 de febrero. Les esperamos, vengan, es para toda la familia y bueno, pues ya saben que el CENART siempre es un lugar que abriga y que cobija y que seguramente pueden disfrutar. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Óscar Helguera, Noticias 22. La UNESCO alerta sobre el riesgo que corren emblemáticos monumentos y edificios inscritos en su lista patrimonial. En una reunión urgente, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró en peligro 3 sitios patrimonio mundial. El primero de ellos es el conjunto arqueológico del antiguo reino Sabá, ubicado en Marib, Yemen. Este complejo da cuenta de los avances arquitectónicos, estéticos y tecnológicos desde el primer milenio antes de Cristo hasta la llegada del Islam hacia el año 630. La Feria Internacional Rashid Karimi de Trípoli es otro de los sitios amenazados. Fue diseñada en la década de los años 60 y está situada en pleno centro de la capital libanesa. Desde su creación, fue concebida como un espacio de exposiciones y símbolo de la arquitectura modernista en Oriente Próximo. El último sitio declarado en peligro por la UNESCO es la ciudad ucraniana de Odessa. Apodada como la perla del Mar Negro, la ciudad portuaria es bien conocida por la monumental escalera de Potemkin. Odessa ha sufrido bombardeos desde febrero de 2022. Noticias 22, Julio López.
Esta noche en Debate 22, Jacaranda Correa hablará de los 30 años de la primera ley revolucionaria de mujeres y para este fin estará acompañada por la periodista Laura Castellanos y la socióloga Silvia Marcos. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Recomendación, Laura, con la que nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con Ray Bradbury. Van a ver. Con un humor negro y surrealista. Ya se fueron todos. Han muerto algunos, otros ya me odian. Y a través de entrevistas, encuentros inesperados, ellos abordan y conversan sobre diversos temas de manera directa y subversiva. Los DJs se reproducen en grupo. Exacto. Somos como manadas. Bueno, ahorita sí ya. La Chora TV, con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados, 22 horas. A veces, el deseo y el instinto vencen al amor. Fin de semana, papá. ¿Por qué? Por la esposa. Estudios Churubusco presenta. Papá y yo somos muy buenos amigos. Mentira, lo odias, por eso nunca quieres que venga a verme. Bueno, ya, basta. Las oscuras primaveras. Domingo, 22 horas. ¿Para qué la compraste? ¿Para qué la compraste? Documental social americano, Identidad y Contramemoria, un proyecto de investigación de la UNAM. 4 milpas indígenas en distintos lugares de México. Sus procesos con el maíz, desde la selección de semillas hasta el uso final de la cosecha. El maíz en tiempos de guerra. Visión periférica, lunes, 22 horas. Ella es Dulce Tentación. Deje de seguirnos, pero si yo no lo sigo, te sigo a ti. Y bastará un hombre inocente. Yo no le cobro las sesiones de masaje y usted le enseña a manejar a una persona sordomuda. Perfecto. Para arrastrarlo a un mundo habitado por rezagados sociales. Usted, como todos los videntes, tiende a menospreciarnos. En fin, que nosotros vemos más que los que tienen ojos. El corazón de la noche. Recordando a Jaime Humberto Hermosillo. Cinema 22 Mexicano. Jueves, 22:30 horas. Después de escuchar algunas crónicas marcianas y sentir las llamas a más de 451 grados Fahrenheit, hagamos un alto en la estación Bradbury. En el 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento de Ray Bradbury y para recordarlo el Colegio Nacional hizo un encuentro virtual. Esas conversaciones alrededor del autor de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451 las han reunido en el libro Estación Bradbury. Yo creo que las Crónicas Marcianas lo revelan como un autor que se adelantó a su tiempo, que supo ver con otros ojos lo que autores de ciencia ficción imaginaron. Él, más que hablar de la ciencia, él se caracteriza por ser un poeta en la prosa. Es un poeta en prosa. En el volumen encontramos las reflexiones de autores como Juan Villoro, Jaime Urrutia y Antonio Lascano, entre otros. Yo quiero comenzar haciendo una declaración que tal vez esté un poco fuera de lugar, pero es que detesto la ciencia ficción. Ya tengo bastante con mi trabajo, que a ratos me exige unos ejercicios de imaginación que algunos de mis colegas ven con un escepticismo absoluto. Y a mí la ciencia ficción nunca me ha llamado la atención. Ahora, ¿qué pasa cuando uno lee a un autor así, bajo una óptica política? Bueno, corre el riesgo de convertir la lectura o la interpretación en una obra panfletaria. Pero la fuerza de Bradbury es tal que con las metáforas que utiliza, ese es un riesgo que no corre uno. Y creo que de todo Bradbury, el libro que más me conmueve a mí es Fahrenheit 451. Noticias 22, Alberto Aranda.
Un personaje fundamental que por supuesto hay que acercarnos a sus letras, hay que releerlo si ya lo hicieron. Decía el maestro Lascano, no es panfletario, algo similar pasaba con George Orwell, pero aquí en el caso de este libro de Bradbury de Fahrenheit 451, es tanta la ciencia ficción y tanto el vínculo entre la ciencia y la ficción que investigó que la temperatura a la que se quema el papel son precisamente 451 grados Fahrenheit y se da esta persecución de la gente que escondía los libros en su casa mientras otros los memorizaban para que prevaleciera el conocimiento, y todo, por muy distópico que parezca la actualidad, se manejaba a través de una pantalla o de varias pantallas que había dispuestas en la casa, ceñiendo de alguna manera, limitando la ideología del momento, porque leer podía hacer pensar a la gente y pensar estaba prohibido. La recomendación a leer esta noche a Ray Bradbury. Y a propósito de grandes literatos, de grandes pensamientos, más adelante vamos a hablar de José Emilio Pacheco, que él era precisamente el que decía que no leemos a otros, nos leemos en otros. Y llegó el momento de hacerlo aquí en Noticias 22. Los personajes deben hablar como son, como hablan. La tarea del escritor, decía Ricardo Garibay, de quien celebramos su centenario, es entrar en el personaje, oír su habla y escribirla. Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis decían que Garibay había recogido el habla como pocos, que el habla evitaban el fardo en sus crónicas y novelas. Escuche, si no, este fragmento de las glorias del Gran Púas. Rubén Olivares emprendía esa noche una nueva ascensión, a cuestas su fardo de mujeres, de alcohol, de marihuana, de parásitos, de coca, de vagancia, de tedio, de impaciencia, de desamor, de anarquía, de nota roja, carnitas y totopos, y fatalismos y resignaciones y prodigiosas facultades naturales para el arte de desmadrarse entre las 12 cuerdas. ¿Cuánto tiempo más de este tren?, le pregunté 2 semanas después en México. Pues lo que dure, dijo empujándose el tercer farolazo del día, poniéndole con fe a los de Moronga. Eran las 11 a.m. ¿Y luego? Pues luego ya nos preocuparemos de ver qué, ¿no crees? Pero acábatela, no la platiques. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos de aquí? ¿O qué vamos a hacer o qué? ¿Ya te la acabaste? Señor, aquí lo mismo, por favor. ¿Lo mismo, Rubencito? ¿Cómo de que no? ¿No quieres chicharroncito, Rubencito? En verde. Va saliendo ahorita, te va a gustar. Regalo de la casa, mi Rubén. No, señor, muchas gracias. No más bebidas, por favor. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Ahí la recomendación para regresar a las crónicas populares de Garibay, y hablando de estos grandes autores que nos revelan situaciones de nuestra vida que de otra manera permanecerían cerradas quizá para nuestros ojos. El 26 de enero de 2014 fallece José Emilio Pacheco, a quien hoy le rendimos un pequeño tributo con esta serie de testimonios de algunos de sus pares que así lo definían. Ve la obra y quizás el mundo como un borrador. Algo que lo caracteriza a él como persona y como poeta, es un perfeccionista. Siempre está pensando que los textos son perfectibles. Y eso demuestra, digamos, que la humildad es no solamente una forma de la felicidad, sino también, digamos, un método de trabajo en Pacheco, que es esta humildad de no pensar que el texto publicado ya es definitivo, sino que puede estar siendo revisado ad infinitum. Y José Emilio siempre que parece haber leído todos los libros, hay un juego enorme que es toda su obra entre el arte, la política, la historia y su propia vida. Yo sí me siento orgullosamente parte de esa generación a la que ha influido, más allá de que la gente lo reconozca o no.
José Emilio Pacheco es el referente de José Emilio Pacheco, no está compitiendo. Ha explorado en todos los géneros literarios, la poesía, el cuento, la novela, la traducción, el ensayo, el guión cinematográfico. Él personalmente me dijo que tenía 2 obras de teatro, pero que nunca se atrevió a publicarlas. En José Emilio siempre hay una simpatía por el débil. José Emilio es un evocador por naturaleza, no por la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, sino por la otra idea más fuerte y más profunda. Todo lo que uno evoca le acaba perteneciendo por entero. Cuando se lee Pacheco hay como una intimidad, como si nos estuvieran hablando de tú. No hay una distancia. En ese sentido yo creo que la nostalgia en la poesía, en los cuentos, en los textos de periodismo cultural de José Emilio Pacheco es una nostalgia crítica, una gana de ir al pasado para recuperar lo que vale la pena y para reconocer también lo que ya había de ruinoso en ese pasado. Merecería el Nobel. José Emilio es un personaje literario que está hecho para que lo escriban. Y si me permiten cerrar este recuerdo con otra cita del maestro José Emilio Pacheco, voy a guardar intacto este instante porque todo lo que existe ahora nunca volverá a ser igual. José Emilio Pacheco, aquí lo recordamos con muchísimo cariño. Y echamos un vistazo a nuestra realidad ahora desde la perspectiva de Helio Flores. Pocas plumas han dejado huella como la de Helio Flores, caricaturista y fiel testigo del acontecer social y político de México. La obra que ha desarrollado en casi 6 décadas de trayectoria se condensa en las páginas de Helio Flores, Nuestra Democracia. Se trataba sobre todo de hacer un recorrido, una especie de cronista involuntario para ver todos los sucesos que han pasado en México. Pues desde, digamos, cuando yo empecé eran los sexenios de Ruiz Cortines, algo así. Todo esto está reunido en 250, 256 cartones. Entonces, pues desafortunadamente no se pudo incluir todo lo que hubiera uno querido. Cada cartón asevera el maestro Flores es un vistazo a vuelo de pájaro de lo que sucede a nivel político en el país. La caricatura no tiene la seriedad, digamos, que pudiera tener un texto editorial, un artículo editorial. Entonces, es un punto de vista humorístico y al mismo tiempo de crítica. En 1968 trabajó con otras destacadas figuras como Eduardo del Río Rius, Rogelio Naranjo y Emilio Abdalá. Juntos darían vida a la publicación semanal La Garrapata, El azote de los bueyes, un trabajo que también influyó en la carrera del caricaturista veracruzano. Nosotros teníamos un trato pues prácticamente diario porque armábamos la revista, compartíamos ideas y hablábamos el mismo idioma. En una época en que pues no era muy fácil publicar críticas para el gobierno. Estamos hablando del gobierno de Díaz Ordaz y un poco después el de Echeverría. Helio Flores, Nuestra Democracia, es el 16º libro de la colección de arte mexicano de Alias Editorial titulada Antítesis. Su publicación se da gracias al apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura y el Museo del Estanquillo. La misma editorial también prepara el lanzamiento de otra colección dedicada a uno de los personajes emblemáticos de Helio Flores, el Hombre de Negro. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Oigan, decir que la moda de las selfies no reconoce fronteras, pues puede parecer una obviedad. Sin embargo, cuando hablamos de fronteras espaciales, la historia es otra. Miren, la NASA ha compartido las más recientes imágenes capturadas por el rover que explora Marte. El Perseverance tomó una selfie durante su recorrido, así como lo oyen, mientras cumple con la misión de estudiar las propiedades del suelo marciano. Este autorretrato fue capturado cuando la nave estaba cerca de la zona del cráter Jezero, que se conoce como Three Forks, y ha dado la vuelta al mundo demostrando que este singular vehículo tiene tantos o más seguidores que cualquier influencer con los pies en la tierra. ¿Qué tal?
Yo creo que también con mucho más propuesta que muchos influencers con los pies en la tierra. Antes del corte, los invitamos a que no se pierdan Pájaros de Cuarentena, ahora que la vida cotidiana se vuelve a agitar. Este concierto busca abrir un espacio para las percepciones sutiles y la valoración del medio ambiente y de la vida a la que nos prometió reconectar. Todo esto desde el juego y la experimentación a cargo de la compañía La Parvada, bajo la dirección de Leica Mochán. La cita es este viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde en el Foro de las Artes de El CENART. Invitación con la que nos vamos a una muy breve pausa, pero tenemos más aquí en Noticias 22. Regresamos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Ella es Dulce Tentación. Deje de seguirnos, pero si yo no lo sigo, te sigo a ti. Y bastará un hombre inocente. Yo no le cobro las sesiones de masaje y usted le enseña a manejar a una persona sordomuda. Perfecto. Para arrastrarlo a un mundo habitado por rezagados sociales. Usted, como todos los videntes, tiende a menospreciarnos. En fin, que nosotros vemos más que los que tienen ojos. El corazón de la noche. Recordando a Jaime Humberto Hermosillo. Cinema 22 Mexicano. Jueves 22:30 horas. ¿Por qué un hombre común debe convertirse en asesino? Una historia inspirada en hechos reales que retrata el malestar de un país tocado por la impunidad y la corrupción. Oye, no te vayas a enamorar de mí, pues. Mándale saludos a tu papá. Matar a un hombre. Dirección Alejandro Fernández Almendras. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos listas aquí en el estudio de Debate 22. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a conversar con dos mujeres feministas para hablar de la primera ley revolucionaria de mujeres en México. 30 años de esta ley zapatista que marcó en sus inicios una vida libre de violencia para las mujeres. Una ley sin duda pionera de la que vamos a hablar aquí en Debate 22. Les espero a las 9 de la noche. Hagamos un recorrido por los ritmos sincopados que hacían vibrar la Ciudad de México en la lejana ya década de los años 60. El pianista y difusor del jazz Alberto Zuckerman reconstruye el mundo sonoro jazzístico de la capital de la República en los años 60 en su más reciente publicación titulada El Jazz en la Ciudad de México, 1960-1969. En ese periodo yo descubrí el jazz a inicios de los 60. Yo ya estudiaba piano, me había formado con música clásica y me fui poco a poco adentrando en el jazz al descubrir discos, intérpretes y al escuchar en vivo esta música, pues decidí que era la música que más me gustaba y me seguí de frente. El texto describe contextos, anécdotas y lugares donde este género musical impactó en el otrora Distrito Federal. Había muchos espacios entonces, cafeterías, centros nocturnos, clubs de jazz. Había una oferta más generosa que en la actualidad y ocurrían cosas que ahora son impensables. Ella Fitzgerald, por ejemplo, vino en varias ocasiones y se presentaba por 2 o 3 semanas en un lugar haciendo 2 shows cada noche y a veces era toda la semana.
pero había una oportunidad más frecuente de ver a las grandes figuras del jazz. Alguna vez sí hubo alguna reticencia a que se ofreciera jazz en Bellas Artes, pero el jazz ganó la batalla y llegaron músicos tan grandes que era una batalla perdida para los que se oponían. Ver en 1968 a la orquesta de Duke Ellington con esos solistas, pues, era un agasajo, era disfrutar de gran música, de grandes temas, grandes composiciones, grandes interpretaciones. El libro está ricamente ilustrado con fotografías, carteles y recomendaciones del jazz en la llamada década de la liberación. El libro es un documento, no solo es una narrativa de experiencias propias, sino también es un documento de consulta de quién tocó, cuándo, cómo y dónde. El jazz en la Ciudad de México 1960-1969 es parte de la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica. Para Noticias 22 Digital, José Meléndez. Hay historias que no pasan de moda y su vigencia se mantiene con los años, como este melodrama del siglo XVIII para orquesta y 3 actores. El amor, la dependencia y el abandono se convierten en el tema principal que nos presenta la dramaturga Aurora Cano en la pieza musical Ariadne Naxos, crónica de una cicatriz. Lo primero es que no es una ópera. Es una pieza de orquesta es una pieza musical de George Benda, que es un compositor checo, para orquesta y actores. Forma parte de un repertorio que de alguna manera desapareció, que buscaba poner a dialogar a la palabra con la música. Se usaba mucho en el siglo XVIII, que era orquesta con actores, en lugar de orquesta con cantantes, como es la ópera. Ariadne Naxos se presentará por primera vez en México. Aurora Cano optó por brindar una visión contemporánea en torno al amor. El contexto es distinto, por eso hay una dramaturgia que yo quise hacer contra partitura, porque ese es el reto, que es esta conciliación entre música y escena, pero sí una mirada contemporánea del mito de Ariadna, del desamor, de la destrucción o de la posibilidad de redención. Para la actriz Tete Espinosa es una experiencia enriquecedora, en donde encuentra reflejo con su propia realidad. El amor que vive su personaje, asegura la actriz, lo siente fuera del escenario. Ariadna es una defensora del amor, de la permanencia, del compromiso, ¿no? Cosa que, bueno, en estos tiempos, pues cada vez lo podemos tener menos, ¿no? Lo que me encantó es que Aurora le da un giro a ese suicidio, porque, bueno, ya estamos un poco cansados de que se refleja a las mujeres como de que nos podemos matar por un hombre, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, lo que vemos es una Ariadna sufriendo y defendiendo el amor, y al mismo tiempo lo que está haciendo es ser reflexiva ante su dolor, ante su pérdida. Hola, soy Aurora Cano y los invito solamente este fin de semana a ver Ariadne Naxos de George Benda, dirigida musicalmente por Rodrigo Cadet, escénicamente por mí, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que solo vamos a tener 4 funciones a partir del 26 al 29 de enero en el Centro Cultural Universitario. Con información y texto de Daniel Rodríguez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y nos vamos con música, con un gran intérprete franco-italiano, Rafa. Stefan Grappelli, que él fundó junto con Django Reinhardt, una de las bandas más importantes en Francia, el quinteto de Hot Club. Y fabulosos. Una leyenda, él fue muy virtuoso del violín. Nació un día como hoy, hace 125 años, motivo por